Vitamina O sobre el apóstol Felipe. ¿Quién era y cómo era? Felipe era de Betsaida, como también eran de Betsaida Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Era uno de los discípulos de Juan Bautista y fue de los primeros que siguen a Jesús cuando Juan les dice: «He ahí el Cordero de Dios». Felipe tenía 3 características. La primera es que era una persona muy amigable, de buena vibra, y dentro de esa sincera amistad buscaba el bien de sus amigos. Esto se ve cuando, después de conocer a Jesús, Felipe se encuentra con su amigo Natanael y le dice: «Hemos encontrado al Mesías». Natanael le respondió con ironía: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Ante esto, Felipe le contesta: «Ven y lo verás». Felipe no se puede guardar para sí mismo esa alegría que sentía en el corazón. Con esa buena vibra que desprendía, se hacía una persona muy asequible para los desconocidos, pues cuando unos griegos quieren conocer a Jesús, se acercan a Felipe para decirle o pedirle que se lo presente, y eso lo vemos en el Evangelio. Otra característica de Felipe es que es realista, y Jesús tuvo que formarle para abrirle sus horizontes mentales. Antes del milagro de la multiplicación de los panes, Jesús le pregunta a Felipe dónde podía adquirir pan para 5.000 personas. Felipe, con realismo, responde: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Jesús ya sabía el milagro que iba a hacer, pero quería sacar a Felipe de su zona de confort espiritual. Tuvo que ser Andrés quien saliera al paso y llevara frente a Jesús al niño que tenía 5 panes y 2 peces. La tercera característica es que era un hombre muy inquisitivo que buscaba saber lo esencial. En la última cena le dice a Jesús: «Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta». Jesús le responde: «Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Es decir, no hay diferencia entre Dios y yo, porque yo soy Dios. ¿Qué hizo y dónde predicó? Después de recibir al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Felipe viajó a Asia Menor, lo que hoy es Turquía. ¿Cómo murió? Allí en Turquía, en Hierápolis, la actual Pamukkale, a sus 87 años fue atado a una cruz boca abajo y lapidado a muerte para rematarlo. Esto sucedió en tiempos del emperador Domiciano. En el año 2011, un equipo de arqueólogos italianos dirigido por Francesco Daria afirmó haber descubierto en Pamukkale, antigua Hierápolis, la tumba del apóstol. ¿Dónde quedan sus restos mortales? Su cuerpo fue enterrado bajo unas piedras en Escitia, cerca de Hierápolis. En el siglo VI, las reliquias del apóstol fueron llevadas a Roma y colocadas en la Basílica de los 12 Apóstoles. ¿Qué aprendizaje recibimos de Felipe? Aprendemos varias cosas. De su naturaleza amigable y personalidad asequible, la lección que podemos extraer es clara. La amistad es el camino privilegiado para el apostolado, no la falsa amistad del que quiere congraciarse con alguien para ganarlo a su causa, sino la amistad sincera del que quiere lo mejor para los suyos. En este sentido nos muestra también que el apostolado no consiste en convencer ni adoctrinar, sino en compartir la experiencia de felicidad con otras personas. Como le dijo Felipe a Natanael: «Ven y verás». Y finalmente aprendemos que en la relación con Dios a veces el realismo se rompe y Dios nos lleva a otros esquemas espirituales más profundos. Vitamina O sobre Bartolomé o Natanael, el amigo de Felipe. ¿Quién era y cómo era? Natanael o Bartolomé son la misma persona. Natanael es el amigo de Felipe y conoció a Jesús gracias a él. Natanael o Bartolomé era de Caná de Galilea, un pueblo muy cercano a Nazaret, hoy a escasos 15 minutos en auto. Como suele pasar, entre pueblos vecinos no se llevan muy bien. Por eso, cuando Felipe le dice a Natanael que el Mesías es Jesús de Nazaret, el hijo de José el carpintero, Natanael, escéptico, pregunta: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? A pesar de ese escepticismo, Natanael era un hombre íntegro. El mismo Jesús lo reconoció apenas conocerlo, diciendo: «He aquí un israelita en quien no hay engaño». Natanael le pregunta: «Anda, ¿y tú? ¿De qué me conoces?». Y Jesús le dice algo que Natanael identificó como conocimiento sobrenatural. Jesús le dijo: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi». ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera?
es difícil saberlo. Según dicen los especialistas, es posible que, dado que a veces se menciona la higuera como el árbol bajo el que se sentaban los doctores de la ley para leer la Biblia y enseñarla, estaba aludiendo Jesús a este tipo de ocupación desempeñada por Natanael en el momento de su llamada. Para mí es una manera en la que Jesús quería responder al escéptico Bartolomé así: ¿presumes de que por ser yo de Nazaret ya me conoces? Pues mira, tú no me conoces de nada y en cambio yo a ti te conozco completamente. Después, desde entonces, Natanael o Bartolomé fue un incondicional seguidor de Jesús. ¿Qué hizo y dónde predicó? Bartolomé predicó en la India y en Armenia. Estudiosos sostienen que la región de Bombay, en la costa de Konkan, una región que puede haber sido conocida como la antigua ciudad Kailan, fue el campo de las actividades misioneras de San Bartolomé en India. Dicen que llevó a India una versión original del Evangelio de San Mateo en arameo. Junto con su compañero el apóstol Judas Tadeo, Bartolomé también fue a llevar el cristianismo a Armenia en el siglo I. ¿Cómo murió? Se dice que fue martirizado en Albanópolis, en Armenia. Su martirio y muerte se atribuyen a Astiages, rey de Armenia y hermano del rey Polimio, que San Bartolomé había convertido ya al cristianismo. Como los sacerdotes de los templos paganos que se estaban quedando sin seguidores protestaron ante Astiages de la labor evangelizadora de San Bartolomé, Astiages mandó llamarlo y le ordenó que adorara a sus ídolos tal como él había hecho con su hermano. Ante la negativa de Bartolomé, el rey ordenó que fuera desollado vivo, es decir, le quitaron la piel en su presencia hasta que renunciase a su Dios o muriese. Después de quitarle la piel, le cortaron la cabeza. ¿Dónde están sus restos mortales? Las reliquias de San Bartolomé, según una tradición, fueron enterradas en la isla de Lipara y eventualmente fueron trasladadas a Benevento, Italia, y después a Roma, donde ahora están en la iglesia de San Bartolomé en la isla Tiberina, una pequeña isla que hay en medio del río Tíber, en Roma. ¿Qué aprendizaje recibimos de San Bartolomé? De Bartolomé aprendemos varias cosas. Él nunca habría esperado que el Mesías viviera en Nazaret. Esto muestra la libertad de Dios, que sorprende y sobrepasa nuestras expectativas, manifestándose a veces precisamente allí donde nunca lo habríamos esperado. También nos enseña cuán importante fue el hecho de que Felipe le presentara a Jesús. Nuestro conocimiento de Jesús tiene necesidad sobre todo de una experiencia viva. El testimonio de otra persona es ciertamente importante, pues normalmente toda nuestra vida cristiana comienza con el anuncio que nos llega por obra de uno o de varios testigos. Pero luego somos nosotros quienes, como Bartolomé, nos tenemos que quedar involucrados personalmente en una relación íntima y profunda con Jesús.